Hola, bienvenidos al video de esta semana. Hoy me gustaría hablarles sobre el formato de grabación en vivo o live session, que si bien existe desde siempre, de un tiempo acá se empezó a poner de moda con la implementación de videoclips de las bandas dentro del estudio como material de difusión para sus redes sociales. La mayoría de las consultas que se reciben últimamente acá en el estudio tienen que ver con este tipo de formato, y más que nada porque son trabajos de rápida realización y que tienen un costo operativo para las bandas mucho menor al costo que tendría la realización de un disco en el formato tradicional. Pero de lo que poco se habla con respecto a este tipo de grabaciones es de los requerimientos técnicos y artísticos que son necesarios para que dé un resultado realmente profesional. Partiendo de una base más conceptual, la grabación de audio, al igual que en la fotografía o en el video, se trata de dejar un registro permanente de un momento específico. Por decirlo de una manera romántica, estamos haciendo algo que es mucho más grande que nosotros mismos como personas, porque estamos dejando algo que va a quedar para la posteridad. Así como el día de hoy seguimos escuchando discos de John Lennon, de Michael Jackson, de Elvis Presley, el día de mañana los discos que nosotros estamos grabando hoy van a seguir siendo escuchados, incluso por gente que lo va a escuchar después de que nosotros ya ni siquiera estemos para escuchar sus comentarios al respecto. Por mi parte, esta es la responsabilidad con la que yo me tomo todos los trabajos que entran en mi estudio, y es la misma responsabilidad que espero de los artistas con respecto a su propio trabajo. Este tipo de grabación en vivo tiene un objetivo principal que lo separa del resto de los métodos de grabación, que es capturar no solo el audio del instrumento y la ejecución técnica del músico, sino también capturar la esencia de la banda tocando todos juntos la misma canción al mismo tiempo. Es innegable para cualquier músico que toque en conjunto o que toque en una banda, que la adrenalina, la conexión personal, el intercambio de miradas a la hora de estar tocando todos juntos en el estudio, genera una cuestión emocional que se transmite al momento de la ejecución. Siempre que los músicos tienen la posibilidad de interactuar entre sí y de tocar juntos, se generan nuevos matices, nuevos detalles, nuevos arreglos que surgen en el momento y que están buenísimos capturarlos y que hacen a la esencia de la banda en vivo, y que es imposible de generar cuando los músicos están grabando uno por uno. Por eso muchas bandas prefieren grabar de este modo y no grabar músico por separado. Pero para este tipo de sesiones tenemos que tener en cuenta algunos recaudos. Esta semana nos vamos a enfocar meramente en la parte técnica. En toda sesión en vivo hay que tener presente dos factores muy importantes: la filtración de información entre los distintos micrófonos dentro del estudio y, por otro lado, las limitaciones técnicas que tiene nuestro estudio o nuestro sistema de grabación. ¿Qué son las filtraciones? Las filtraciones son los sonidos de un instrumento, de un amplificador o de cualquier fuente de sonido dentro de nuestra sesión que se mete por los micrófonos de otro instrumento o de otro equipo o de lo que sea que haya microfoneado dentro del estudio. Acá simulé en el live room del estudio una mini situación de vivo, como sería una live session, obviamente armada a las apuradas, armado de una manera simple solo para ejemplificar, ¿sí? De lo que sería una batería toda microfoneada, una voz para un cantante y en el fondo un amplificador de guitarra. ¿Cuál sería un ejemplo de filtraciones en esta situación hipotética de grabación? Por ejemplo, los sonidos de la batería, platillo, bombo, redoblantes, toms, lo que sea que tenga el baterista agregado, metiéndose por el micrófono del cantante que está parado, obviamente demasiado cerca de lo que separaría un cantante al lado de una batería, pero esto es solo para ejemplificar. O los sonidos de la batería metiéndose en los micrófonos del equipo de guitarra, o el equipo de guitarra metiéndose en el micrófono de la voz. ¿Por qué son un problema entonces las filtraciones? Porque no solamente estamos ensuciando la toma de cada uno de los músicos y de cada una de las fuentes de sonido que queremos microfonear, sino que además estamos perdiendo control sobre lo que después podemos hacer a la hora de mezclar y de procesar estas señales. Por ejemplo, como decíamos recién, si la batería se está metiendo en el micrófono de la voz, cuando luego querramos ecualizar este micrófono o comprimirlo, indirectamente estamos ecualizando y comprimiendo todo lo que se mete de la batería en este micrófono. Lo mismo pasa cuantas más fuentes de sonido agregamos dentro de nuestra sala, ¿sí? Así como la batería se estaba metiendo en el micrófono de la voz, acá tenemos un amplificador de guitarra que también estaría sonando y también se estaría metiendo por todos los micrófonos que tenemos acá armados de la batería y por el micrófono de la voz. Ni hablar si además hay otro equipo de guitarra en la otra punta con otro micrófono y un amplificador de bajo con su micrófono y cuantas fuentes estén agregando. Hay varias maneras de solucionar este problema de las filtraciones. Una de ellas es tener las distintas fuentes de sonido separadas en distintas salas dentro del estudio. Por ejemplo, podemos tener al baterista tocando acá junto con los otros músicos de la banda, pero sus amplificadores puestos en un lock room o en otra sala disponible dentro del estudio. Por ejemplo, acá en el estudio tenemos la posibilidad de, en la sala de fondo, tener amplificadores separados y tener una toma mucho más limpia de la batería. Otra manera posible es tomar líneas de los instrumentos y después recurrir a la técnica de reamplificación. ¿Qué es hacer esto? Es grabar con una caja directa
las tomas de las guitarras, las tomas del bajo y todos los instrumentos que puedan llevar un amplificador que mete ruido dentro de la sala. Y una vez grabadas todas las tomas, junto con una caja reamp, pasar esas tomas grabadas por el amplificador que querramos, microfonearlo y así tener una señal súper limpia y clara de cada uno de los instrumentos grabados. Y mismo tener una toma súper limpia de la batería, pero permitiéndole a los músicos haber tocado todos juntos. Si el estudio en el que estamos trabajando para esta sesión en vivo no tiene la posibilidad de tener cuartos separados, o mejor dicho, salas separadas para nuestros amplificadores o para nuestras fuentes de sonido, otro de los recursos que podemos utilizar es barreras acústicas o paneles, como estos por ejemplo. ¿Sí? Es un panel lleno de material aislante que lo que hace es absorber el sonido y reducir el volumen de ese equipo o de esa fuente de sonido lo más posible. Por ejemplo, algo que podríamos hacer, acá lo estoy haciendo rápido, solo a forma de ejemplificar, es encerrar el equipo de guitarra con un panel. Obviamente habría que poner otro más, habría que encerrarlo un poco más para que se filtre lo menos posible en el resto de los micrófonos de la sala. Por último, nos queda una forma más de resolver este problema que nos puede ayudar a evitar la mayor cantidad posible de filtraciones, que es jugar con la sensibilidad y el patrón polar de los distintos micrófonos. ¿Sí? Este micrófono, por ejemplo, es un micrófono hipercardioide. Estos micrófonos que están acá son micrófonos de tipo cardioide. Los que están allá atrás en la batería, los grandes, pueden cambiarse entre cardioide, figura de 8 o omnidireccionales para que tomen de todos lados. ¿Qué podemos hacer con esto? Es aprovechar la direccionalidad de los micrófonos, o sea, desde dónde toma y desde dónde rechaza, y además acercarnos lo más posible a la fuente de sonido. Lo que podemos hacer con el patrón polar de los micrófonos es distribuir los instrumentos y las fuentes de sonido dentro de la sala para jugar con el patrón polar y que cada micrófono de cada instrumento rechace lo más posible lo que viene de los instrumentos alrededor. Por ejemplo, en el caso de este equipo de guitarra, el micrófono está tan cerca del parlante, lo pondríamos lejos de la batería, y la batería apuntando hacia el sector de rechazo del micrófono, que en este caso es la parte de atrás, tendríamos la toma más limpia posible de ese equipo de guitarra. Lo mismo habría que hacer con todas las fuentes. Entonces, el micrófono de la voz no estaría acá al lado de la batería. Tendría que estar lo más lejos posible que podamos de la sala y aprovechar que este micrófono desde atrás recibe muy poca señal en comparación al frente. Entonces, estaríamos ganando volumen de la voz y rechazando lo más posible el volumen de los instrumentos y de los equipos que están del otro lado. Acá en esta misma sala de grabación se hicieron un montón de discos, un montón de tomas de sesiones en vivo con los equipos dentro de la sala, con amplificadores de guitarra, amplificadores de bajo y de todo estilo de música, desde heavy metal, blues, pop, jazz, tango, lo que quieran. Se hicieron un montón de discos y teniendo en cuenta todos estos datos y haciéndolo de manera prolija, ubicando bien los instrumentos, bien los equipos, bien las fuentes, bien los paneles de absorción, usando bien el patrón polar de los distintos micrófonos que hay disponibles, les aseguro que las mezclas siempre salieron 10 puntos y ni se sienten las filtraciones. Con respecto a las limitaciones técnicas, salvo que estemos en uno de los estudios muy grandes o que tengamos mucho presupuesto para manejar nuestra grabación, lo más probable es que tengamos que hacer algunas modificaciones en el armado de nuestra sesión y que tengamos que comprometer algunas tomas para hacer rendir al máximo el sistema que tenemos y las prestaciones que tenemos sin dejar nada trascendental afuera. Los dos factores técnicos que tenemos que tener presentes en nuestras sesiones en vivo que nos pueden llegar a limitar son la cantidad de canales disponibles para grabar en simultáneo que nos permite nuestro sistema y la cantidad de micrófonos, auriculares, cajas directas y demás tipos de equipos que necesitamos para el armado de nuestra sesión. Como dijimos anteriormente, si estamos en uno de los estudios grandes y tenemos un montón de presupuesto, lo más probable es que no tengamos ninguna limitación técnica de ningún tipo, ya que este tipo de estudios tienen canales y recursos de sobra en sus sistemas para este tipo de sesiones. Sin embargo, la mayoría de los estudios, por mucho o por poco, siempre tienen una cantidad limitada de canales y sobre todo una cantidad limitada de micrófonos, cajas directas, auriculares y de ese tipo de equipamiento que son indispensables para este tipo de sesión. Lo que sí es importante tener en cuenta es que si el estudio está medianamente bien equipado y el técnico realmente sabe lo que está haciendo, siempre vamos a poder realizar el proyecto de forma completa. Nuestro trabajo como técnicos es el de tomar las decisiones correctas para optimizar el sistema disponible y los recursos disponibles y sobre todo explicarle y orientar a los artistas en cuanto a por qué se están tomando esas decisiones, para que el músico sepa en todo momento qué es lo que está pasando con su proyecto, por qué se tiene que dejar una cosa fuera de momento, por qué algo se va a tener que grabar después de la sesión, por qué se va a hacer todo junto, ese tipo de cosas. Es súper importante que el artista sepa en todo momento qué es lo que está pasando y por qué. Por ejemplo, si tenemos una cantidad reducida de canales y hay que grabar
una batería completa y varias guitarras y bajo y voces y un teclado y no nos están alcanzando los canales, tenemos que tomar la decisión de, por ejemplo, preguntarle al baterista si puede tocar con un tom menos o si podemos sacar el acento de hi-hat para liberar un canal para que el tecladista pueda grabar en conjunto con la banda. O bien podemos decidir dejar el armado completo, no tocarle nada al baterista y pedirle al tecladista, si no tiene problema en terminada de grabar la sesión, que él grabe los teclados aparte para lograr una mejor calidad de audio y no comprometer nada. Ese es un ejemplo y todas estas situaciones se van dando en el momento y las tenés que resolver en conjunto con los músicos. Y sepan los músicos que el técnico tiene que resolverlas en conjunto con ustedes. Ustedes son los que mandan en la sesión, ustedes tienen que estar cómodos con el desarrollo del día y con el desarrollo del proyecto. En cuanto a las opciones para superar estas limitaciones técnicas, sepan que siempre hay rentals o lugares de alquiler donde podés justamente alquilar por día, por jornada, por semana o por el tiempo que quieras micrófonos, preamplificadores, incluso interfaces de sonido con muchas más entradas si es que hicieran falta. Lo que uno tiene que evaluar al momento de hacer la sesión es si conviene ir a un estudio donde falta equipamiento y pagar el estudio y pagar un rental, o si conviene ir a un estudio más preparado para la sesión que nosotros necesitamos hacer en cada caso en especial. Ahora, ¿cuál es la mejor de esas opciones? Eso sí que realmente yo no se los puedo decir. Cada uno tiene sus razones para trabajar con un técnico especial o en un estudio en particular, ya sea por un vínculo personal, por una cuestión económica, por el sonido de sala que tiene un estudio, por más que esté limitado en cuanto a la cantidad de canales o a la cantidad de micrófonos. Por ahí el estudio tiene un audio de sala, una acústica que está buenísima, o es un estudio que tiene un piano de cola y necesitamos ese piano de cola, aunque no tengan el micrófono de condenser que nos gustaría, entonces los tenemos que alquilar. Eso sí lo tienen que juzgar ustedes, situación por situación, sesión por sesión, y ver qué es lo que realmente les conviene más. Este fue un pequeño resumen de algunas cuestiones técnicas a tener en cuenta a la hora de hacer una sesión de grabación en vivo dentro del estudio. La semana que viene nos vamos a meter con algunas cuestiones más artísticas y les voy a mostrar ejemplos concretos de sesiones en vivo muy copadas, muy lindas que se han desarrollado acá dentro del estudio y donde les voy a explicar cómo se hicieron, de qué manera se administraron las salas, los equipos, los micrófonos, cómo se manejó el tema de las filtraciones y van a poder escuchar audios concretos de los resultados de esos trabajos. Como siempre les pido que dejen un comentario, que le den un me gusta al video, que se suscriban al canal y sobre todo que me ayuden a compartirlo en sus redes sociales para ayudar a que este canal crezca todos los días un poquito más. Nos vemos la próxima.